Amén. Por favor, tomen asiento. Well, does anybody here know our brother Steve Brown? Algunos de ustedes conocen a nuestro hermano Steve Brown. Él es parte de nuestra familia aquí en la iglesia. Él está pasando una tribulación, donde está pasando una tribulación de médica. Al igual hay unos de ustedes que están en la casa. Steve ha tenido cáncer de la garganta y ha tenido dos cirugías diferentes para remover el cáncer de su garganta. Y la última garganta no solamente le removieron el cáncer de la garganta, pero le tuvieron que hacer cirugía reconstructiva de la garganta. Y él realmente está pasando un tiempo muy difícil. Mi esposa y yo, Krista, fuimos a visitarlos al hospital y nos dijo que de lo que estaba muy entusiasmado era que el día que pudiera tomar un vaso de agua fría, porque estaban tratando de sacar toda la saliva de su boca y le estaban dando de comer por un tubo y estaba en mucho dolor, pero estoy muy contento, entusiasmado en decirles que Steve y yo tuvimos desayuno en IHOP y que no solamente había un vaso de agua, pero también estaba comiendo un poco de pan tostado con azúcar glass y también estaba comiendo papas. Y él y yo estábamos teniendo una conversación dándole las gracias al Señor. Steve todavía no puede hablar, no tiene una voz. Es que puedes estar orando por él para que su voz se le restore y que algún día puede venir aquí y nos diga todo de lo que le ha pasado. Steve es un hombre que tiene mucho que decir de las escrituras y también fue un profesor, ahora está retirado, era un profesor de historia. Tiene muchos pensamientos de América y la educación y la generación, cómo está creciendo. Nosotros tenemos aquí muchos maestros aquí en la iglesia. Aquí cada servicio que tengo les estoy predicando a muchos maestros. Al igual ustedes les están enseñando a sus hijos en la casa también. Y una de las cosas un tema del que he estado hablando con estos maestros, con la habilidad de realmente reprobar a los estudiantes en la clase. Que si los estudiantes realmente los van a hacer que estudien y que la administración dice que no reprueben a los estudiantes y que los maestros dicen que no, que sí van a reprobar a los estudiantes y hay una tensión. No sé si sabías esto, pero yo le pregunté a Steve que si él reprobaba a los estudiantes y él estaba diciendo que sí, le dijo que sí. Entonces, ¿qué hiciste cuando la administración te dijo que no reprobaras a los estudiantes? Y empezó a decir que estaba hablando. Es que si te están diciendo que no reprobarás a los estudiantes, pero tú los reprobabas de todas formas, y él les estaba enseñando a los que ya se iban a graduar, y les dice que sí, que los reprobó a los estudiantes que ya se iban a graduar del bachillerato, su último año, que todos los que merecían que se reprobaran, los reprobara. Pero conforme estaba yo hablando con Stevie mientras iba yo a mi casa, me di cuenta que yo soy un maestro y que realmente no tengo ninguna autoridad de reprobar a alguien. No tenemos que tomar quien está aquí, no, ni siquiera les marcamos cuando lleguen tarde. Gracias a Dios están pensando unos de ustedes. Este pensamiento como que es un poco disturbiente, esta conversación me vino a mi mente. El pensamiento, hay mucha gente que piensa que las cosas que sus hijos están estudiando en la escuela es más importante que lo que nosotros lo estudiamos aquí en la iglesia. Y hay veces que hay gente padres aquí que les ayudan más a sus hijos a estudiar lo que están aprendiendo en la escuela, de lo que les están aprendiendo aquí en la iglesia, porque aquí no hay nadie que los repruebe, no hay esa contabilidad. Es que quiero animarte que cuando estudiemos la Biblia, esto es algo que necesitas aprender y lo aprendes o no, sí va a haber una calificación al final donde vas a reprobar o vas a pasar. Es que te quiero invitar a que abras, por favor, el libro de Romanos capítulo 4. Vamos a leer versículo 9 al 18. Ahora estamos en medio del libro de Romanos y estos no son versículos famosos. Estos no son versículos de lo que hemos estudiado muy. Esta es la palabra de Dios, algo que está Pablo, donde está hablando de la fe. Está hablando de Abraham, podemos seguir los pasos de fe
te quiero animar que por favor escuches lo que Dios te va a decir esta mañana. Es que para el respeto al Señor, que por favor se pongan de pie. Vamos a escribir la escritura. Si estás en tu casa también, por favor, ponte de pie. Vamos a escuchar lo que dice Romanos 4, versículo 9 al 18. Es que por favor sigue conforme leo. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incursiones? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo fue contada? Siendo circunciso o incursiso. No, no, siendo circunciso, sino siendo incursiso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, porque para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de la justicia también ellos les fue imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tiene nuestro padre Abraham cuando era incircunciso, por la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vaya resulta la fe y anula las promesas. Porque la ley produce ira, pero donde no hay la ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de la promesa sea firme para todas las prosperidad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual el Padre de todos nosotros, como está escrito, te ha hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios de la vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Aquí conforme leemos este paisaje, puedes ver aquí en el versículo nuevo, habla otra vez del tema de circuncisión que leímos en el libro de Romanos antes, pero dice esto al final del versículo nuevo: Abraham la fe le fue contada por justicia. La idea que declara a Dios o te cuenta justo, eso es de lo que se trata el libro de Romanos conforme vamos estudiándolo. Es que por favor, si tienes tu papel, lo que estamos leyendo aquí en noviembre del 2022, justificación por la fe. Esto es lo que estamos aprendiendo y queremos que todos aprendan, si es la primera vez que lo estás estudiando, y que sea la fundación sólida, no importa que por cuánto tiempo hayas creído en Jesucristo. Queremos hacer esto muy claro, que Dios te cuesta justo conforme cambiamos nuestra fe en Jesucristo, porque tú cambias tu confianza en Jesucristo, porque justificación es algo que Dios hace, y que el justificado te da crédito a ti, y todo lo que tú estás haciendo es que no puedes y tienes que confiar en lo que te está diciendo Jesús. Puedes escribir en el versículo 3 hasta el capítulo 5, de 5:21. Puedes leer de justificación, que cuando Dios declara que eres justo, es que vamos a leer después lo de santificación, es que tú fuiste apartado de tu vida vieja, de tu pecado, y ahora te han puesto ahora eres justo y empiezas a vivir una vida nueva en Jesucristo. Eso lo vamos a leer en Romanos 6, pero ahora vamos a ver cómo Dios nos hace justos por nuestra fe. Esto es algo que, aunque ya lo haya dicho, vete de regreso a Romanos 3, donde el famoso dice esto, en el capítulo 3:20, que por la ley de las palabras, por la ley ninguno va a ser justificado, porque no va a ser ningún trabajo que puedas hacer para llegar a Dios. Pero ahora el justo de Dios se ha manifestado aparte de la ley. En el versículo 22, porque eres justificado en Jesucristo.
que no es por trabajos que tú haces, pero la fe que en el trabajo que Dios hizo. Eso se trata de redención, que Dios derramó su sangre. Hablamos de propiciación, que Dios satisfació, que Él fue juzgado a que nosotros nos merecemos, que Él es el que se sienta en la silla de misericordia para donde vamos para tener una relación con Dios. No es por nuestros trabajos, sino por nuestra fe. Pero aquí en Romanos 4, de 9 al 12, todavía está hablando de trabajos que les da a los judíos que pongan su fe, que habla de circuncisión. Aunque él ya les aclaró esto, pero otra vez está hablando de esto porque quiere ganarse los corazones y las mentes, porque él sabe que tan fácil es para que la gente no ponga su fe en lo que hizo Jesucristo, pero que pongan su fe en base por trabajos que ellos hayan hecho. Específicamente, circuncisión está hablando de Abraham, de que él que creía en Dios y fue contado justificado. Y ahora vamos a hablar de Abraham. Abraham fue justificado por su fe. ¿Eso pasó antes de que fuera circuncisado o después de que fue circuncisado? Y la respuesta es que fue antes de que fuera circuncisado. Es que no puedes hacer lo que se trata de hacer circuncisado. Si Abraham fue justo antes de que fuera circuncisado, entonces no es de lo que se trata. Ahora vámonos a Génesis 17. Génesis 17. Él está usando aquí como Abraham, no para los judíos, pero para todos nosotros. Él es el ejemplo de fe. Y Abraham creyó a Dios y Dios lo contó justo. Y eso lo estudiamos la semana pasada en Génesis 15. Si quieres ver en Génesis 15, en el versículo 6, fue lo que empezó aquí en el capítulo en el Romanos 4. Que él creyó en el Señor y lo costó justo. Ahora vamos a capítulos Génesis 17, a donde tiene Dios más que decir. Y todavía aquí es conocido como Abraham. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciéndole. Es donde va a hablar otra vez aquí en Génesis 17, que está en la presencia del Señor en este capítulo. Aquí está en la presencia de Dios y se postra en su casa, se postra de su rostro, y Dios le habló y le dice, versículo 4, en cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera. Y que vas a tener vas a ser de naciones. En el versículo 5, versículo 5 dice, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y te daré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tus descendencias después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de todas las descendencias después, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Esto es la promesa que le dio a Abraham. No simplemente se lo hizo a Abraham, pero a toda su descendencia, y que la gente siempre va a tener un lugar en esa tierra, que él siempre va a ser su Dios y que va a ser el Dios de su descendencia. Y luego, y otra vez aquí en el versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti de la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán que poseen perpetua, y yo seré de Dios. Y en el 9 dice, digo, además, Dios, Abraham, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti. Entonces, ¿qué está hablando aquí? De que Abraham está haciendo de circuncisión o tener fe en las promesas de Dios. Abraham, él ya cree en Dios, y ahora que ya lo contó justo antes de circuncisión, en Génesis 17,
El punto es que no es por trabajos, que no bases tu fe por el trabajo que tú hagas. Vamos a poner el punto número 1. Dice, no bases la fe de una obra que tú haces. Al igual esto es un punto que ya estás repasando, pero queremos hacer este punto muy claro, porque regularmente en esta iglesia les pregunto a la gente que cómo fueron salvados, que cuál fue su testimonio de salvación, y las respuestas que ellos me dan son estas. Yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía yo esta edad, pero no solamente me están dando una historia, sino me están dando que escucharon la palabra y creyeron. Me están dando la respuesta que fueron salvos porque fueron yendo a la iglesia. He escuchado gente que dicen que me bauticé a esta edad, como si fuera la respuesta de cómo Dios los salvó. He escuchado a la gente que dice que estuvieron en esta iglesia, en este evento, que hubo un momento donde tuvieron que responder y que tuvieron que responder y fuera enfrente, y que como caminaron bajo este pasillo fueron salvos. Su respuesta no es de Dios, escuchando el Evangelio, de cómo Jesucristo se murió y de cómo se levantó de la muerte y cómo confiaron en Dios. Su respuesta, cuando realmente escuchas lo que dice basado a lo que es su fe, es a la fe que ellos hicieron, no lo que Dios hizo. Es que realmente tenemos que estar claros. Tú tienes que pensar tu propio testimonio. Tu testimonio, tú te bautizaste, tú fuiste a la iglesia, tú cualquier cosa, o cuando escuchaste la palabra de Dios, Jesucristo, y creíste en Jesucristo y Él te salvó por fe y te cambió tu vida. ¿De cuál es tu fe? Pablo no lo está haciendo un problema de seguir repitiéndose el mismo para hacerlo claro, porque no es basado en los trabajos que nosotros hacemos, ni basado en circuncisión. Tenemos que estar muy pendientes que todos nosotros, mucha gente tiene que decir que te tienes que bautizar para ser salvo. De todas las religiones falsas, siempre se tratan de lo que tú haces, pero estamos aquí que diciendo que solamente una fe, una verdad, y es de todo se trata de Jesucristo y lo que nos hace, lo que nos hizo por nosotros, no lo que nosotros hicimos. No somos la única iglesia que están diciendo eso, pero hay otros lugares que se llaman cristianas, pero hablan de Jesucristo y les preguntan, sí creo en Jesucristo, o sea, automáticamente te preguntan si has sido bautizado, y eso es muy común. Si tú conoces a un familiar, un amigo, un compañero de trabajador, un vecino, va a haber a una persona con la que tengas una interacción y van a creer que porque ellos hicieron algo, ahora ya están justificados con Dios, pero realmente no es como funciona esto. Tenemos que hacerlo muy claro. Lo tenemos que hacer muy claro, que para que se lo podamos explicar a otras personas. ¿Tú crees que te fuiste salvado cuando te bautizaste? Déjame hacerte una pregunta. Entonces, ¿cuándo crees que Abraham fue salvado? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Porque no es basado en trabajos y nunca lo ha sido. Y eso es algo que tenemos que estar muy claros para escuchar, porque hay mucha gente aquí y ellos creen que yo hice esto y es por eso que soy salvo, pero realmente la única vez porque eres salvo es porque lo que hizo Jesucristo hizo por ti. ¿Alguien puede decir amén? Quiero hacer esto muy claro. Lo que va a hacer aquí en Romanos 4 es que Él nos va a llevar un poco más hondo y nos va a explicar que no es por trabajos, sino por fe. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen trabajos y de dónde viene fe? La fe. Ahora vamos a poner un poco más profundo en el versículo 13. Vámonos de regreso a Romanos 4, ya que habló que fue antes de que fue circuncisado y que Él es el Padre de todos nosotros, seas judío o no seas, y simplemente el que tenga fe, Él es el Padre de muchas naciones. Él es un ejemplo para todos nosotros. Y en el versículo 13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero, esa promesa no vino por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque solamente tienes... Porque si los que son de las leyes son herederos, vaya resultado la fe y anula la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
puedes hacerle un círculo en el versículo 13, que Él nos quiere enseñar a regresar a la promesa que se le hizo a Abraham. No te regreses a la ley, vete a la promesa. En el versículo 13, que si estás viviendo por la fe, si puedes ver aquí al final del versículo 14, dice que resulta la fe y anula la promesa. También dice en el versículo promesa en el 20 y en el versículo 20 y el versículo 21, simplemente no es simplemente de trabajos, que los trabajos es cuando estás tratando haciendo la ley, y fe es cuando estás confiando en la promesa de Dios. Es que son dos puntos, hay que tomarlo un poco más. Vamos ahora a ver de dónde vienen estos temas. Vamos a comparar la ley con la promesa. Porque si simplemente es por la ley, entonces ¿por qué necesitamos la promesa? Entonces vamos a ver lo que dice en el versículo 15. Yo sé que esto suena un poco confuso. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces ya vimos que todos nosotros hemos pecado aquí en el Romanos 1 al 18, al 3:20, que Dios tiene ira contra el pecado y que van a ser juzgados por la ley, y que no puedes hacer ningún trabajo para salirte de tu pecado. Pero la ley es estándar, lo que Dios espera que nosotros vivamos, este es el estándar, lo que nos dice la ley, que la ira de Dios por nuestro pecado, y que la ley, nosotros tenemos transgresiones y que nos hemos pasado de la línea, que hemos hecho cosas que Dios nos dijo que no hiciéramos y que no estamos viviendo al estándar de Dios. Nos caemos bajo de la gloria de Dios, pero Dios tiene un propósito, y la ley te enseña que estás bajo la ley. Pero la ley no fue lo que nos salva. Eso es donde viene la promesa. Pero al igual que tú pienses que estás comparando la ley y la fe, la ley es mala, la promesa es buena, pero entonces hay que quitar la ley. Pero realmente no es lo que está diciendo, es que tienes que pensar realmente, ponte tu sombrero de pensar y vámonos a Gálatas. No sé si has visto fe pasados a trabajos. Y aquí es donde cuando hacemos trabajos viene y también habla de la fe de Dios. En Gálatas 3:15, realmente él va a hablar de esto. Vete al versículo 17, 3:17, y esto es lo que me refiero. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anterior por Dios, porque para anular la promesa. Ya está hablando en Romanos 4 que Abraham, que fue justificado antes de la circuncisión, porque él creyó. Y ahora está aquí en Galatas, está diciendo que si no ves que Dios hizo una promesa a Abraham 430 años antes de Moisés, antes de que Moisés escribiera la ley, tienes que ver que la promesa es antes de la ley. Tú tienes que ver que la ley va a ser como vas a ser salvo, y tienes que mirar más para atrás a la promesa que Dios le hizo a Abraham, y es por eso donde viene nuestra salvación. De hecho, vamos a escribir el punto número 2. Piensa profundamente en la promesa antes de la ley. Es que te estoy diciendo que si sabes de trabajos y de la fe, hay que pensar esto un poco más profundo, que la promesa, antes dio esta promesa a Abraham, antes de que les revelara la ley por Moisés a la gente de Israel. Es que esta promesa, 430 años, la ley, la promesa, es que tenemos que ver para ver nuestra fe. En el versículo 15 está hablando que para darle un ejemplo, en el versículo 15, otra vez Romanos 4:15, dice, porque la ley produce.
A ver. Se brincó. No sé dónde se fue. Está hablando que todas las familias de la tierra, que va a ser el padre de muchas naciones, eso todo es porque la gente pone su fe en Jesucristo. Jesucristo es el que viene en el linaje de Abraham. Jesús es que bendice todas las familias del mundo. Es que esta promesa que Abraham fue completa por Jesucristo. No puedes ver que la promesa de la ley es antes de la ley. Y no viene por promesa, pero Dios le dio, se lo dio a Abraham como una promesa. No sé si pensaste esto antes, pero ¿de dónde viene la fe? La fe viene de la promesa a Abraham. Es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En el versículo 19, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Estamos en Galatas otra vez 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a la causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y no importa que seas judío o gentil, que tenemos un Dios y que la promesa está para todos. En el versículo 21, entonces dice en el Gálatas 21, ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura no encerró todo bajo pecado para la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y luego acá dice en el 23, y antes de venir a la fe estábamos encerrados bajo la ley, confiados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducir. ¿Quieres escribir esto? ¿Quieres escribir esto? Cristo, a fin de seamos justificados por la fe. Por ahora se ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante a la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Al igual había en los tiempos de antes había como una maestra o como una enfermera que cuidaba a los niños, unos maestros que preparaban a los niños para que ellos fueran los hijos y las hijas de las familias, que fueran jóvenes, que los enseñaban y los entrenaban. Esa es la idea aquí, que la ley es como tu maestro, y el punto de la ley es para enseñarte que tú reprobaste el estándar que Dios tiene. Tú tienes un maestro que te enseñó que reprobaste el contexto de justicia, y ese maestro trabajó en Israel hasta el tiempo de Jesucristo, y ese maestro que nos ayuda a ver el estándar y nos enseña que no estamos viviendo y que hemos caído bajo la gloria, la expectación de Dios. Y es por eso que tenemos la promesa de Jesucristo. Es por eso que hizo un sustituto, un sacrificio, alguien que esté justo por ti, porque tú reprobaste la ley, te enseña que tú reprobaste en guardar la justificación de Dios, pero las promesas en Cristo es tu salvación. El maestro te enseñaba, te apunta la promesa de Jesús para que veas cuánto necesitas a Jesucristo y que no trates de hacerlo tú mismo, pero que transfieras tu fe en Jesucristo. Ese es el propósito de la ley, pero la ley no es el tema. Lo que estamos viendo es la promesa, y la promesa es antes de la ley, y la ley simplemente era para una forma de enseñarnos, pero la cosa grande que te va a ayudar a ti a que tengas fe es que tienes que regresarte a la promesa de Dios,
Ahora vámonos de regreso a Romanos 4, porque después que está hablando de la ley y de la promesa, si te vas pues, simplemente por la ley, no necesitas la promesa, pero en el versículo 16 dice esto. Ahora nos va a llevar de regreso a la promesa, no simplemente y dice porque por eso, en el versículo 16, por eso es por fe, para que de acuerdo con la gracia, a fin de la promesa, sea firme para toda la prosperidad. Esto es algo, no sé si realmente te has puesto a pensar en esto, pero estoy pensando que después de nuestro tiempo, este día, que tú pienses en esto, que realmente te refresque en tu mente, o realmente que pienses, que se quede en tu mente de ahora en adelante, que si no tienes fe, o que si te sientes débil en tu fe, que si esperas tener más fe, más confianza en el Señor, y dices, ay, no puedo hacerlo, ay, pobrecito de mí que no tengo mucha fe. Y hay gente, mira esa gente que tiene mucha fe, pero yo soy muy débil en la fe. No simplemente no puedes tener fe tú solito. La fe es basada en la promesa. Si realmente piensas que si no tienes mucha fe, entonces tú tienes que estudiar las promesas de Dios, porque esa es la base de la fe. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 16, es muy importante. Y dice, en el versículo 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia a fin de la promesa. Esto es lo que lo que Dios te promete darte a ti, no lo que vas a tratar de hacer, pero lo que Dios dijo que ya te iba a hacer, ya te prometió. Ya prometió que la garantía para todos los descendientes de Abraham, todos los que tienen fe, tienen una base, una garantía, tienen una razón para tener fe en las promesas de Dios. Esas palabras que estamos traduciendo garantía, similar a la palabra de basis en la palabra griega, algo que tú tienes que estar muy seguro, algo que puedes pararte firme, que la promesa de a Dios es una base para fe. Vamos a escribir eso para el punto número 3. Basar la fe en una promesa de Dios. Quieres tener una base en la promesa de Dios. Es como que tienes que pensar en fe. No simplemente te vayas a tu casa y te pongas a pensar, oh, tengo que tratar más difícil para que pueda yo tener fe. No es una cosa de personalidad o tratar más difícil, sino lo que Dios ha dicho. Tengo que memorizarme lo que Dios ha dicho, meditar lo que Dios ha dicho, porque yo sé lo que Dios ha prometido y que Él va a hacer lo que ha dicho. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántas personas en este cuarto esta semana, conforme te ibas de día a día, simplemente estabas tratando de trabajar? Debes de confiar en lo que dice la palabra de Dios que dijo que ya iba a ser. Son dos formas de pensar de esto. Hay dos formas de vivir, simplemente tratando de vivir y simplemente de tratar, pasando los días festivos, o que Dios ya dijo que Él está haciendo esto. Entonces yo voy a confiar que Dios lo está haciendo. Es donde viene la fe, de la promesa de Dios. Tú hay veces que has tenido muchos líderes, has tenido mucha gente que te ha quedado mal. Tú has tenido gente que te dice sí, y te diste cuenta que era no, pero cuando Dios te hace una promesa, Él siempre hace lo que dice, porque Él siempre es verdadero a su palabra. Cuando Dios dice que lo va a hacer, tú puedes creer que tú lo vas a hacer. Es la base de la que tú tienes que vivir tu vida, y que Dios va a guardar su promesa. Eso es lo que debemos saber, que no te vayas tú solito tratando de tener fe. Si me dieron una prueba hoy, si me dieran un examen y que vinieran los ushers y te dieran un papel para que tomaras un examen para cada uno de ustedes, que aquí, qué horror, ¿no? Si algo nos pasara a nosotros o a la semana. El punto es, si tuvieras un examen, ¿por qué tú crees en Jesucristo? ¿Qué escribieras en ese examen, en ese papel? ¿Qué promesa de Dios tú estás basando tu vida y tu fe? Tú puedes decir en este libro, en este capítulo, en este versículo, Dios dice esto. Y cuando yo escuché que Dios dijo esto, yo creí en eso. ¿Tú puedes decir eso?
te das cuenta que mucha gente dice que Dios es todo, Jesucristo es porque me voy a ir al cielo cuando me muera, Jesucristo se trata de mi vida. Y cuando les preguntas, y cuando le preguntas a la gente por qué crees en Jesucristo y te dices, bueno, dice que, o si estás diciendo esto y lo estás pasando, eso es lo que estoy construyendo mi vida y yo estoy confiando en cuál es la específica promesa. Aquí en el versículo 17, Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Y está acá, está haciendo referencia a Génesis, que te he hecho padre de muchas naciones. Es por eso que Abraham sabía que iba a ser padre de muchas naciones, porque él le hizo esa promesa. Y se lo prometió en ese paisaje, en este versículo. Este es el paisaje en el 17 donde donde está en la presencia de Dios, él creyó y que Dios es el que le da vida a los muertos, el que llama a la existencia a las cosas que no existen, que glorificación, y él creyó que él iba a ser el padre de muchas naciones, porque él creyó eso, porque se le fue dicho. Y ahora otra vez vámonos a Génesis 15. Mira esas estrellas, puedes contar esas estrellas, todos esos van a ser tu descendencia. Tú puedes ver eso, que Abraham, porque tenía esperanza cuando no había una razón por qué tener esperanza. ¿Cómo puedes tener esperanza cuando no hay esperanza? Porque tú sabes lo que te ha prometido Dios. Te habla de Abraham, un ejemplo que fue el hombre de fe, así como está escrito, así como se le había dicho. ¿Tú crees, como dice, en qué? ¿En cuál es la promesa? Que tu fe es basada. No vas a tener más fe porque simplemente eres ese tipo de persona. Vas a tener fe más fuerte porque tú sabes las promesas de Dios. Es claramente y estás confiando que Dios va a hacer lo que Él dice. Es que te estoy preguntando esta pregunta. Mira tu boletín de atrás. Tenemos preguntas de aplicación y tenemos grupos de compañerismo cada semana. Es que realmente que si no estás en un grupo, que te apuntes en un grupo. Pero mira, vamos a ver la pregunta número 4 y les estoy dando tarea en el día de hoy y les voy a pedir que completen la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es la promesa específica de Abraham? Creyó cuando Dios lo conoció justo. Otra vez vamos a pensar en Génesis, pero realmente dice, ¿en cuál promesa específica creemos cuando Dios nos considera justos? Donde Dios dice que Él te contaría justo y que tuvieras vida eterna, ¿en qué promesa específica te dice, aquí exactamente está lo que estoy confiando? Eso es una pregunta de tu salvación. No es ningún trabajo que tú hiciste, pero es una promesa que Dios hizo. ¿En qué promesa estás confiando? Y luego la tercera parte de la pregunta, ¿cuál es una específica de Dios te ha hecho en las escrituras en la que vas a confiar para estas fiestas en el 2022? ¿En qué vas a confiar que Dios va a hacer al fin del año? ¿Qué Dios te ha prometido a ti? Viendo de lo que le dijo a Abraham, como se le fue dicho ahí, Dios que te está diciendo en tu vida, en ese capítulo, en ese versículo, en esas palabras, esos son los bases de mi fe. Esa es la promesa que Dios ha hecho y yo estoy confiando en Él y es en lo que voy a creer. Ahora vámonos de regreso en el versículo 17. Esto fue muy común de cómo se pensaba de Dios. En el versículo 17. Delante de aquí está hablando de Dios que le da vida, que Dios le da el poder de resucitar a la gente que está muerta y que trae a las cosas en existencia, las cosas que no existen. Cuando Abraham se cayó en su rostro, dos cosas de Dios.
que Dios alza los muertos y Dios habla cosas en existencia. Hablar cosas en existencia es la cosa más padre que yo he visto. Mucha gente piensa que dice, mira, lo dije y ahora pasó, pero Dios es el único que puede decir que deja que haya luz y va a haber luz. Simplemente por el poder en su palabra, Él puede hablar que las cosas no están ahí, después van a ser. Porque Él las llama a existir. Y eso es un pensamiento de Dios que Pablo está haciendo cuando está escribiendo de Abraham, que inmediatamente nos hace que no piensemos en nosotros, pero piensemos si puede hablar este mundo en existencia y si Dios me puede dar vida después de la muerte. Entonces no quiero basar mi vida en lo que Dios va a hacer en mi vida, de vez de lo que yo estoy tratando de hacer en mi vida. Esto es una manera liberante de pensar de nuestras vidas, que Dios ya dijo que lo va a hacer y simplemente tú estás confiando en Él. Simplemente hay que quitarnos nuestros ojos de nosotros propios, pero ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar que Dios da resurrección o que Dios hace que existan las cosas que no existen? Ahora vámonos a ver a Deuteronomio 32. Esto es más al final de la ley. Este es de Deuteronomio 32. Versículo 39. Eso es lo que necesitamos escuchar, las promesas de Dios. Necesitamos escuchar a Dios hablar. Y cuando te dice aquí, versículo 39, dice, ved ahora que yo soy el Señor. Y Él dice que yo soy y que yo soy el Señor. Y fue de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios está diciendo que Él tiene la autoridad de quien vive y quien se muere. Y si se muere, Él decidió lo que le pasa después de que te mueras. Si te enfermas, Él decide si te vas a mejorar o no. Él tiene la autoridad de tu vida. Tu vida está en sus manos y nadie te puede sacar de su mano. Es lo que está diciendo. Dios está hablando. Esto es un pensamiento común que la gente judía tenía. Que decían Dios, una cosa que sabemos de Dios, que Dios puede levantar a los muertos y les puede dar vivo. Que Dios tiene la autoridad de la vida. Puedes escribir Segunda de Reyes, versículo 5, donde el rey de Siria es el vecino, puede venir y invadir Israel. Y después Leimen el leproso, ¿se acuerdan de esto? Es uno de los comandantes y ellos escucharon que hay un profeta en Israel que puede sanar al leproso. Y el rey le escribe al rey de Israel porque hay un profeta ahí que necesita sanarlo de su lepra. Y el rey de Israel, cuando lee la carta del rey de Egipto, se quita la ropa y le dices que soy yo Dios para que mate y dé vida. Aunque este rey de Israel no cree que van a poder sanar a Leimen de su lepra, pero lo que sí sabe que Dios es el que mata y que Dios es el que da vida. Dios es el que tiene la autoridad. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿Cuántos días tienes para vivir? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a recuperar? ¿Te vas a enfermar y te vas a morir? ¿Qué es lo que va a pasar después de que te mueras? Es el negocio de Dios porque Él tiene control de todo eso. Él es soberano. Ahora vámonos a Juan 5:21. Pero mira acá lo que dice Jesús, lo que tiene que decir. Pero aquí Jesús piensa que él cree que la gente sabe este pensamiento de Dios. Y Jesús se hace igual con Dios en Juan 5:21. Y aquí en el 18 que están pensando en matarlo. Porque se está poniendo Jesús en el mismo nivel mismo nivel que Dios. Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
Aquí es algo que todos tienen que saber, que Dios tiene el poder de resurrección cuando la gente está muerto, que Dios les puede dar vida. Y le está diciendo, es que está haciendo un punto nuevo del cual no es tan familiar con esto, pero se están refiriendo a algo que él piensa que ellos deben de saber, que cuando piensan en Dios tienen que empezar una de las cosas que él está sobre vida, quién se muere y quién vive, y que Dios puede levantarlos de la muerte. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ahí se pone igual que Dios, Jesús se pone igual que Dios. Y mira lo que dice aquí, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí Jesucristo dice que Él es igual que Dios y te está diciendo que le ha dado la autoridad para juzgar. Jesús es el vivo, Él está vivo para siempre, Él tiene las llaves de la muerte. Dios va a decidir cuando te mueras y qué vas a hacer con tu vida cuando te mueras. Y Jesucristo dice que Él tiene la autoridad para juzgar y ahora te está diciendo. En el versículo 24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación. Si tú crees que Jesucristo fue mandado para perdonarte tus pecados, entonces escucha estas palabras, entonces cree al quien lo mandó, el que lo escucha tiene vida eterna. Si escuchas la promesa y crees en fe, hasta cuando te mueras, tú vas a vivir. La verdadera definición es que tú vas a conocer a Dios, el único Dios verdadero en Jesucristo, a quien ha mandado. Si dices, ¿cuál es el versículo? Ahí está tu primer versículo, si es que no tienes uno. Juan 5, 24. Que todos los que escuchen la palabra de Él y creen en Él, no van a ser juzgados, no van a reprobar el examen porque ya pasaron de la muerte a la vida. La ley nos está enseñando que todos hemos reprobado, pero la promesa nos está diciendo que tú puedes pasar y tener vida eterna por tu fe en Jesucristo. Eso es una promesa que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo, y el que creyera en Él, en Jesucristo. ¿Puedes escuchar la promesa de Jesús? ¿Tú puedes creer en Cristo? Él les prometió que tengas vida eterna. Esto es, escuchas la promesa y lo crees y pasas el examen. Tú pasas el examen de muerte a vida. Es que realmente te quiero animar que te pongas a pensar dónde está tu fe, porque tu fe simplemente va a ser tan fuerte basada a las promesas de Dios, y que si tienes fe en ellas, es que vamos a realmente pensar cuáles son las promesas de Dios, que tú vas a creer en Él, para que tú crezcas y seas fuerte en tu fe. Jesucristo te dice, escucha mi palabra, cree en mí y tú vas a tener vida eterna. Es que vamos a tener eso. Vamos a tener esa confianza, ese gozo de salvación. Hay que orar por ustedes. Señor Padre de los cielos, venimos ante ti, Señor, con gente de poca fe, enseñarnos este día en Romanos 4, que porque tenemos poquita fe es porque realmente no estamos viendo tu promesa. Te pido que nos abras nuestros ojos para ver tus promesas, que nos abras nuestros ojos para que tú eres el Dios que hace que la gente reviva y que habla las cosas a cosas que no existen, que nos da vida y que nos quita la vida y que nos vuelve a dar vida. Te pedimos, te damos gracias por esta promesa que le diste a Abraham, que ha sido llenada por Jesucristo, que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo en morir en lugar de pecadores y que se levantaran otra vez de la muerte para que nosotros tengamos esta esperanza de vida eterna y que tengamos una relación donde te conocemos a ti. Te pido por estas
por todos nosotros que escuchan esta promesa y que confiemos en su promesa y que nos vayamos con esa promesa que tenemos, vida eterna. Déjanos creer en nuestra fe y también en saber más de tus promesas, que cualquier persona aquí se vaya animada en creer más de la promesa de Dios, que, que tú vas a hacer lo que tú nos has prometido, que tú vas a hacer las cosas que nos has prometido y que nadie nos puede quitar de tu mano. Que tú nos has prometido a cada uno de nosotros que ha escuchado en la voz de Jesucristo, que tienen la fe en Jesucristo, que estamos en la mano de Jesucristo, ni siquiera el diablo ni los demonios nos puede quitar de tus manos. Es que danos la confianza que tú nos vas a sostener. Danos la fe que tenemos que tenemos cada uno que hemos sido salvos, que nos has contado justificados, que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a abandonar, que tú vas a estar con nosotros siempre hasta el final y que algún día nos vamos a caer en nuestros rostros, en tu presencia, en tu gloria. Y va a ser porque tú nos prometiste y nosotros creímos en ti. Es que Padre, te adoramos como el Dios que nos guarda las promesas, que tú vas a sostenernos en tu mano, que nos respondemos en fe de aquí al final del día y que tú nos vas a sostener en tu mano y nunca nos vas a dejar ir. Te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén.